Time to evacuate. It's coming our way for sure. Once it gets to that prairie, that's us. Más de 200 viviendas han desaparecido bajo las llamas en Columbia Británica. En Okanagan, Indian Band, cerca de Vernon, el fuego arrasó sectores residenciales enteros, obligando a familias a huir mientras enormes columnas de humo cubrían el cielo. Y la emergencia va mucho más allá de una sola comunidad. Más de un centenar de incendios permanecen activos en distintos puntos de la provincia, mientras miles de personas se encuentran bajo órdenes o alertas de evacuación. En tierra, los bomberos luchan para proteger las viviendas que aún siguen en pie. Desde el aire, helicópteros y aviones cisterna atacan frentes de fuego que pueden cambiar de dirección en cuestión de minutos. Carreteras cerradas, familias desplazadas, viviendas reducidas a cenizas. Columbia Británica está librando una batalla contra el fuego. Y mientras estas imágenes recorren el mundo, una pregunta sigue abierta. ¿Cuántas comunidades más podrían quedar en el camino de las llamas? Oh my God! Oh, oh my God, these poor people. Oh my God, I'm gonna start crying. Oh no! Oh my God. Oh fuck, it's so hot. Oh. Holy fuck. Oh my God, Tanner, I'm scared. Oh my God. Holy fuck. Oh. Es schwöre mal. Ach du Scheiße. Y para entender por qué detener estas llamas se ha convertido en una batalla tan difícil, hay que mirar el territorio que los bomberos tienen frente a ellos. Columbia Británica es una inmensa región de montañas, bosques densos y comunidades separadas por grandes distancias. Más de 1000 efectivos combaten el fuego en distintos frentes, pero el terreno juega en su contra. En las zonas más remotas, llegar por tierra puede resultar extremadamente difícil, obligando a helicópteros y aviones cisterna a atacar las llamas desde el aire. Y mientras los equipos intentaban contener múltiples incendios al mismo tiempo, uno de ellos comenzó a preocupar especialmente a las autoridades. A cientos de kilómetros de Vancouver, cerca de Vernon y del lago Okanagan, el incendio de Bradley Creek empezó a avanzar peligrosamente. Lo que sucedió después cambió por completo la dimensión de esta emergencia, porque cuando las llamas alcanzaron aquella comunidad, ya no eran solo los bosques los que estaban en peligro. Houses going up. Holy shit.
Y ese peligro tenía un nombre: Bradley Creek. Al principio, lo más visible era una enorme columna de humo elevándose sobre las montañas. Pero el viento empezó a cambiarlo todo. Las llamas avanzaron entre la vegetación seca, mientras las brasas eran transportadas a gran distancia, creando nuevos focos y acercando el fuego cada vez más a las zonas habitadas. Entonces, comenzó la verdadera preocupación. Los residentes prepararon lo imprescindible para abandonar sus hogares. Algunos cargaron sus vehículos. Otros permanecieron atentos a las órdenes de evacuación, mientras los equipos de emergencia se desplegaban para proteger viviendas y estructuras amenazadas. Pero Bradley Creek seguía creciendo. Y con cada cambio del viento, el margen para reaccionar era menor. Hasta que llegó la noche. La oscuridad hizo visible algo que durante el día el humo apenas permitía comprender. Enormes frentes de llamas descendían por las laderas cada vez más cerca de las viviendas. Y fue entonces cuando la situación cambió por completo. Porque aquella noche, el incendio dejó de ser únicamente una amenaza en las montañas, y comenzó una desesperada carrera para salvar una comunidad entera. Oh, another one packed off the freeway. Oh, jeez, off the freeway. Oh, packed. It's moving. Oh, another one. Y ese peligro tenía un nombre: Bradley Creek. Al principio, lo más visible era una enorme columna de humo elevándose sobre las montañas. Pero el viento empezó a cambiarlo todo. Las llamas avanzaron entre la vegetación seca, mientras las brasas eran transportadas a gran distancia, creando nuevos focos y acercando el fuego cada vez más a las zonas habitadas. Entonces, comenzó la verdadera preocupación. Los residentes prepararon lo imprescindible para abandonar sus hogares. Algunos cargaron sus vehículos, otros permanecieron atentos a las órdenes de evacuación, mientras los equipos de emergencia se desplegaban para proteger viviendas y estructuras amenazadas. Pero Bradley Creek seguía creciendo. Y con cada cambio del viento, el margen para reaccionar era menor. Hasta que llegó la noche. La oscuridad hizo visible algo que durante el día el humo apenas permitía comprender. Enormes frentes de llamas descendían por las laderas cada vez más cerca de las viviendas. Y fue entonces cuando la situación cambió por completo. Porque aquella noche, el incendio dejó de ser únicamente una amenaza en las montañas, y comenzó una desesperada carrera para salvar una comunidad entera. So, we don't know. We won't know. No use speculating. Gotta hope and pray to the universe. Vernon, Columbia Británica, Canadá. Agosto de 2026, y aquella carrera contra el tiempo comenzó cuando las llamas finalmente alcanzaron las primeras zonas habitadas. El incendio ya no avanzaba únicamente entre árboles y matorrales. Ahora había viviendas ardiendo, vehículos envueltos en llamas, árboles incendiándose junto a las carreteras, y brasas cayendo sobre propiedades que, apenas unas horas antes, parecían estar lejos del peligro. En ese momento todo cambió. La prioridad ya no era solamente contener el incendio. Había que proteger vidas, mantener abiertas las rutas de evacuación y evitar que las llamas saltaran de una vivienda a otra. Mientras algunos bomberos defendían las casas, otros aseguraban las carreteras por las que todavía escapaban los últimos residentes. Pero la oscuridad, el humo y el viento hacían cada minuto más difícil. A lo lejos, quienes ya habían sido evacuados
Solo podían observar cómo el resplandor del fuego iluminaba la noche sobre la comunidad que acababan de abandonar. Y durante horas, nadie sabía qué seguiría en pie cuando amaneciera. Pero mientras los bomberos luchaban por contener las llamas, para miles de residentes comenzaba otra carrera contra el tiempo, la de escapar. Alrededor de 8,000 personas quedaron bajo órdenes de evacuación, mientras otras 7,100 permanecían en alerta, preparadas para abandonar la zona en cualquier momento. En total, cerca de 15,000 personas quedaron afectadas por órdenes o advertencias de evacuación. Las carreteras comenzaron a llenarse de vehículos. Familias cargaban apresuradamente lo imprescindible. Niños, personas mayores y mascotas eran trasladados hacia lugares seguros, mientras la policía cerraba los accesos a las zonas amenazadas. Para muchos, ya no había tiempo para decidir qué llevar. Había que marcharse. Detrás quedaban sus casas, sus recuerdos, y todo aquello que no podían llevar consigo. Pero había algo todavía más difícil. Nadie sabía qué encontraría cuando pudiera regresar. Mientras miles de personas buscaban refugio lejos del fuego, Bradley Creek continuaba ardiendo. Las horas pasaron. They sucked it up into a reservoir, into their holding tank. Yeah, the belly on the belly. Already got it. We just died off a little bit anyways. Yeah. But we don't have power. Con la llegada del amanecer, el humo comenzó a levantarse lentamente, y debajo de él apareció un paisaje difícil de reconocer. Donde horas antes había viviendas, vehículos y calles llenas de vida, ahora quedaban estructuras calcinadas, árboles convertidos en carbón y terrenos cubiertos de ceniza. Entonces llegó una de las cifras más dolorosas de toda la emergencia. Según una estimación inicial del jefe Byron Lewis, de la Okanagan Indian Band, alrededor de 230 viviendas habían sido destruidas. 230. Pero no eran simplemente 230 estructuras. Eran hogares.
cocinas donde familias enteras habían compartido sus cenas, habitaciones donde los niños habían dormido la noche anterior, fotografías, recuerdos y pertenencias acumuladas durante toda una vida. Para muchas familias, todo aquello había desaparecido en cuestión de horas. Mientras los drones sobrevolaban la zona, las imágenes mostraban calles enteras marcadas por el fuego y propiedades reducidas a escombros. Algunos residentes comenzaban a preguntarse si quedaba algo a lo que regresar, y aunque las llamas habían dejado atrás una devastación difícil de asimilar, la emergencia todavía no había terminado. Mientras miles de personas abandonaban las zonas amenazadas, otros avanzaban exactamente en la dirección contraria. Los bomberos. Más de 1,000 efectivos trabajaban en distintos frentes de Columbia Británica, intentando contener las llamas y proteger las comunidades amenazadas. En tierra, la batalla se libraba metro a metro. Los equipos defendían viviendas, mantenían abiertas las carreteras, abrían líneas de control y apagaban los focos que podían volver a encenderse. Donde acercarse era demasiado peligroso, comenzaba el ataque desde el aire. Helicópteros y aviones cisterna descargaban agua y retardantes sobre los frentes más difíciles, intentando frenar el fuego y ganar tiempo para los equipos en tierra. Pero incluso cuando las grandes llamas retrocedían, el peligro permanecía entre las cenizas. Una brasa, un punto caliente, y todo podía comenzar de nuevo. Por eso, la batalla continuaba mucho después de que el frente principal hubiera pasado. Pero había un adversario que ningún despliegue podía controlar: las condiciones meteorológicas. Continue the ridge line. Watch the wind. They've been up there all night. Found today. Tell me what you found today. Oh, so you're here? Well, I found this grandmother on the wagon. Oh, boy. Y ese era precisamente el problema. El fuego no avanzaba solo por la fuerza de las llamas. Todo el paisaje estaba preparado para arder. Tras un periodo prolongado de sequedad, la hierba, las ramas caídas y la vegetación acumulada habían perdido gran parte de su humedad. El bosque se había convertido en combustible. Entonces entraban en juego otros dos factores: el calor y el viento. El calor secaba todavía más la vegetación, y el viento no solo empujaba las llamas, también podía transportar brasas a gran distancia, haciendo aparecer nuevos focos por delante del frente principal. La combinación era peligrosa: sequedad, vegetación extremadamente seca, calor, viento, y cuando todos esos factores coincidían, un pequeño foco podía transformarse rápidamente en un incendio mucho más difícil de controlar. Hasta ese momento, Bradley Creek había concentrado gran parte de nuestra atención. Pero bastaba con alejarse de Vernon y observar el mapa completo para descubrir una realidad mucho mayor. El fuego no estaba concentrado en un solo lugar. Se extendía por toda Columbia Británica
Según la actualización de ese momento, alrededor de 116 incendios forestales permanecían activos en la provincia, desde el Okanagan hasta el interior y el norte de British Columbia. El mapa aparecía salpicado de nuevos frentes. Y entre todos ellos, 6 incendios eran considerados de especial preocupación por las autoridades. Bradley Creek era uno, pero había otros 5, y uno de esos puntos nos lleva ahora cientos de kilómetros hacia el norte, hasta Bear Lake. Allí, otra operación de emergencia ya estaba en marcha. Y mientras la emergencia se extendía por otras regiones de Columbia Británica, en el lago Okanagan, la escena era completamente diferente. Desde una orilla, el agua parecía tranquila, pero al otro lado, las montañas seguían cubiertas de humo. Helicópteros descendían sobre el lago para cargar agua antes de regresar hacia los frentes activos, mientras nuevas órdenes y alertas de evacuación se extendían hacia sectores más al sur. Para las comunidades situadas alrededor del lago, había una pregunta imposible de ignorar. ¿Hacia dónde se movería el fuego después? Porque en un incendio de esta magnitud, una zona que parecía segura podía quedar bajo amenaza pocas horas después. Desde la distancia, los residentes podían observar el humo, pero no podían saber qué dirección tomarían las llamas, y esa incertidumbre mantenía en alerta a toda la región. Mientras tanto, los equipos de emergencia seguían trabajando sobre múltiples frentes. Pero después de días de lucha, British Columbia necesitaba algo más. Refuerzos. Y estaban empezando a llegar desde miles de kilómetros de distancia. Y algunos de esos refuerzos llegaban desde fuera de Canadá, desde México. Equipos de bomberos viajaron miles de kilómetros para sumarse a una operación que exigía cada vez más personal sobre el terreno. Su llegada significaba algo más que aumentar el número de efectivos. Permitía reforzar frentes activos, relevar a equipos agotados y mantener personal disponible en una emergencia que se extendía por distintas regiones de Columbia Británica. Mientras helicópteros y aviones continuaban operando desde el aire, sobre el terreno comenzaban a trabajar equipos procedentes de distintos lugares con un mismo objetivo: proteger a las comunidades que todavía permanecían bajo amenaza. Después de días marcados por evacuaciones, viviendas destruidas y bosques consumidos por el fuego, aquellas imágenes mostraban otra cara de la emergencia, la de la cooperación, la de personas que habían cruzado fronteras para ayudar a combatir incendios que no eran los de su país. Porque cuando una emergencia alcanza esta dimensión, la respuesta también tiene que crecer. Pero incluso con más manos sobre el terreno, quedaba una tarea que podía prolongarse mucho después de que desaparecieran las grandes llamas. Encontrar el fuego que todavía seguía vivo bajo las cenizas. Después de todo lo ocurrido, es fácil quedarse con las cifras. 230 viviendas destruidas, miles de personas obligadas a marcharse, y decenas de incendios extendidos por Columbia Británica. Pero cuando el humo desaparezca de los titulares, esas cifras seguirán teniendo nombres, familias y recuerdos detrás. Para algunos, regresar significará abrir una puerta y encontrar su hogar todavía en pie. Para otros, será volver al lugar donde alguna vez estuvo. Y mientras unos esperan la autorización para regresar, en las montañas los bomberos continúan trabajando entre humo, cenizas y árboles quemados, intentando evitar que otra comunidad tenga que vivir la misma historia. Porque un incendio forestal no termina cuando desaparecen las llamas. Termina mucho después, cuando las carreteras vuelven a abrir, cuando las familias pueden regresar,
cuando un bosque comienza lentamente a recuperar su color, y cuando una comunidad consigue levantarse de nuevo. Hoy, sobre el lago Okanagan, todavía puede verse humo en el horizonte, pero detrás de ese humo también hay personas esperando. No una cifra mejor, no un titular diferente. Simplemente el momento en que puedan mirar hacia esas montañas y saber que finalmente pueden volver a casa,